Egunon, lo que queda del día. Es una novela de Kazuo Ishiguro. Vamos a leer la pequeña sinopsis que hay detrás. Después de trabajar durante 30 años como mayordomo del recientemente fallecido Lord Darlington, Stevens tiene la ocasión de disfrutar de unas vacaciones. Al volante del coche que le ha prestado el nuevo propietario de la mansión, Stevens se dirige a Weymouth, donde vive la señora Ben, antigua ama de llaves de la mansión. Entre ellos surge una extraña relación en la que ambos pretenden ocultar sus verdaderos sentimientos, durante la cual Stevens descubre con amargura que Lord Darlington se contó entre aquellos que entre los años 30 pretendían instaurar en Gran Bretaña un régimen como el de la Alemania nazi para así proteger sus privilegios. Y seguro despliega ante el lector una historia hermosa y cruel al mismo tiempo, un relato brillante y profundamente conmovedor. Kazuo Ishiguro nació, como pone aquí, en Nagasaki, lugar conocido por la historia de la bomba, en Japón en 1954. A los 6 años de edad se traslada a Gran Bretaña, donde estudió en las universidades de Kent y East Anglia. Digamos que esta película, esta novela, se llevó al cine. James Ivory la llevó a la pantalla, interpretada por Emma Thompson, Anthony Hopkins y también Christopher Reeve. Bien, digamos que esta es una película, la película es del año 95, creo recordar que dijo Mario de la Rubia, a la que le dedico esta pequeña reseña o vídeo o comentario o lo que sea. El libro esta edición por lo menos es del año 1989, es un libro de finales de los años 80 y 30 años después recibió el señor Kazuo Ishiguro su merecido premio Nobel de literatura merced a este libro en concreto, Lo que queda del día, cuyo ejemplar lo tengo gracias a La Vanguardia en un mercadillo de estos de segunda mano. Vayamos a el centro de la historia y de la trama y qué hay detrás de lo que es la novela. La novela básicamente, a diferencia de la película que se queda sobre todo en el tema amoroso y costumbrista, que puede estar bien reflejado en lo que es la película, esa Inglaterra post-victoriana, después de que en 1901 muriera la emperatriz Victoria y su rey, fuera el venerado Jorge, hijo de la emperatriz Victoria. Pues durante los años 20 y 30 había una época de esplendor o de pico imperial en el Imperio Británico después de la victoria en la Primera Guerra Mundial, aunque es una época complicada para el imperio. En la época victoriana, y sobre todo eso se puede ver en un montón de relatos tipo Charles Dickens y demás, encontramos una sociedad de castas en la que está por un lado la élite de los señores y por otro los criados, y esto se ve muy bien en la novela y en parte también se ve en la película. Es una sociedad dividida por estratos de quién estaba arriba y quién estaba abajo, y de la manera en la que se distribuían los poderosos y los que estaban dispuestos para servir. Y esto en parte se ve en la película, pero también se ve fundamentalmente en lo que es el libro, cómo se organizan los señores en sus salones, su forma de estructurar su ocio y su negocio, y cómo los criados tienen sus habitaciones aparte, sus celebraciones aparte y sus fiestas y sus habitaciones, su todo, situándose incluso unas subescalas dentro de los propios poderosos y señores y dentro de los propios criados, como sobre todo se queda muy bien claro en lo que es el libro. Después de la Primera Guerra Mundial, en la que el Reino Unido fue de los vencedores y Alemania fue de los perdedores, aunque no fuera el fundamental implosionador
de aquel sistema veniente de la época de Metternich y después de Bismarck, de un siglo XIX convenientemente recordado por unas guerras periféricas, pero no en el centro de Europa, salvo contadas excepciones como pueda ser el caso de la guerra franco-prusiana en el año 1870, pero fue un caso excepcional y puntual, bien claro, no fue una guerra de muchas décadas o muchos años, como pudieron ser guerras de siglos anteriores. Tenemos así pues unas circunstancias en las que un principio que iba a poder ir introduciéndose poco a poco, como es el concepto de la democracia y de la igualdad entre los seres humanos, todavía no estaba incrustado en el deambular diario de la propia estructura social del Imperio Británico, hasta tal punto que el laborismo era visto poco menos que como un compañero de las andanzas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Una forma de ver el concepto de igualdad que chocaba muy duramente con la práctica de lo que dice aquí Kazuo Ishiguro en la novela, de esa herencia post-victoriana relativa a la forma de estructurar la sociedad y de cómo funcionaban unas castas y otras. Así pues, con ese concepto, después de la Primera Guerra Mundial, en el que los británicos tienen la conciencia de que se han pasado 4 pueblos a la hora de condenar al Imperio Alemán y al destruirlo, los costes en reparaciones de guerra, la destrucción completa del ejército alemán, de la marina, que la acabaron llevando a Scapa Flow, pero en Scapa Flow se fue a pique porque los oficiales alemanes tuvieron esa actuación de, en último momento, hundir la flota alemana antes de que pudiera ser efectiva tomada el control por parte de los británicos, con lo cual tenías un país devastado en los años 20 de la República de Weimar, y tenían una mala conciencia porque veían que los franceses estaban cumpliendo o querían cumplir a rajatabla con las disposiciones del Tratado de Versalles, y veían que Alemania, que recordemos, Alemania, la heredera de Prusia, había sido durante los siglos XVIII y antes, por el XVIII pongamos, por ejemplo, con la película Barry Lyndon se puede ver claramente las alianzas que había previamente entre la Prusia de entonces y el Reino Unido contra Francia y contra otros países, con lo cual la cercanía solamente se había roto en el caso de Reino Unido con Prusia-Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y así vemos que esa mala conciencia y la estructura social que proviene de la época post-victoriana y del siglo XIX, por supuesto nada igualitarista del Imperio Británico, hace que algo que fue muy común en los años 30 en Europa, que fue esta tentación totalitaria de dejar pasar lo que es el concepto democrático para mejores tiempos y hacer ver que esta plebe, que está inculta, que está subordinada, que no tiene ni hecho ni derecho para controlar sus vidas, ni mucho menos para tomar decisiones grandes. En la propia película y sobre todo y más concretamente en la novela se ve en grandes párrafos y en grandes secuencias, no tienen estos del pueblo llano, de abajo, no tienen los conocimientos ni las capacidades para tomar decisiones complejas de alta política, de geopolítica, de geoestrategia, no son capaces. Con lo cual, los de arriba, los que tienen la élite, los que tienen conocimiento, los que tienen la formación de las grandes universidades de Oxford, de Kent, se han formado en Eton. Esos son los que dirigirán con mano de hierro los designios del gran imperio británico. Y hay que hacer resurgir en Alemania esa buena gente, que son los equivalentes de los caballeritos británicos, para que puedan volver a tomar el control. ¿Qué pasa? Que, como se dice en el libro, esos caballeritos alemanes son los nazis. Son los que
querían evidentemente pasar página de la derrota humillante en el Tratado de Versalles. Y así tenemos que, con esa buena intención del señor británico, interpretado por James Fox, un gran actor de la escuela británica tradicional en la película, hace todo lo posible para acercar posturas en un momento difícil que luego será como connivente con la de los nazis y todo esto. Pero recordemos que más allá de supuestas connivencias y de ser un poco tonto y hacerse el tonto y bueno, a mí me dejaron engañar y todo esto y lo más allá, recordemos el reinado durante un año del señor Eduardo VIII, que bueno, fue descabalgado por lo de la boda con Wallis Simpson, cuyo marido estaba vivo, con lo cual había disfunciones a la hora de aceptar como rey y casado por una viuda de un cuerpo no presente. Y bueno, pues que aparte tenemos al señor líder del partido nazi en en el Reino Unido, y tenemos a un montón de seguidores, y tenemos luego la teoría de la conspiración que vendrá después, en el año 41, cuando Rudolf Hess cae en una granja de Escocia. Todos los británicos que estaban metidos en la pomada de poder llegar a un acuerdo de paz en el año 41 o 40-41, como lo habían tenido los franceses a través de la figura del señor Pétain en el año 40, y acabaron haciendo la Francia de Vichy, todo aquello. Es decir, que no estuvo tan lejos a la hora de poder repetir el esquema francés del año 40 en el Reino Unido en el año 41, en tanto que el primer ministro en el año 40 era tan duro contra Alemania como lo había sido el señor Churchill en el año 41, solo que la posición de fuerza de las fuerzas, valga la redundancia, que estaban a favor de un no trato con Alemania, porque veían en eso la propia destrucción del imperio y la propia destrucción de la forma de vida del Reino Unido como Estado independiente, fue lo suficientemente capaz de derrotar a las otras fuerzas como para permitir la guerra, continuar la guerra, no llegar a un acuerdo de paz y no ceder al chantaje de aquellos que en el fondo lo que querían era una sociedad de castas dividida entre los sabios y el resto, que se tiene que conformar con ser dirigidos en las grandes políticas y en las grandes decisiones a las que no son capaces de llegar. Este es el trasfondo que hay en la novela, en Lo que queda del día, y que está muchísimo mejor explicado en lo que es la novela, que recomiendo vivamente leer, y que como ejemplo de lo buena que es, recibió el respaldo, valga lo que valga, el premio Nobel 3 décadas después. Pero esta tentación de los años 20 y 30 por una situación ademocrática, de combatir la democracia con un sistema que superara o por lo menos transitara fuera de los bordes del sistema democrático, de cualquier tipo de sistema democrático, fue algo que fue bastante común, esa tentación. Y esta es la cosa que da, por ejemplo, a los que no fueron tentados o no sucumbieron y se mantuvieron fieles a un ideal democrático incluso en los años 20 o 30, les da un plus de legitimidad cara al futuro, y ahora nadie con dos dedos de frente puede meterse con el legado de algunos de nuestros mayores, como por ejemplo pueda ser el legado de Juan de Ajuriaguerra o de el señor Aguirre Lehendakari de todos los vascos. Con lo cual, simplemente recordando que la gente merece leer este libro, Lo que queda del día, de Kazuo Ishiguro, y esperando que haya sido interesante para la persona a la que le dedico, el señor Mario de la Rubia, que tiene un canal de YouTube que es muy interesante sobre reviews de películas, expone sus conocimientos sobre el séptimo arte. Pues simplemente, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.